Tenía 9 años cuando mi madre me llevó al convento. Recuerdo que el sol brillaba fuerte ese día. Pero el frío que sentí por dentro no se me quitó jamás. Ella no lloró. Solo me miró con esa expresión de quien ya tomó una decisión. Sin retorno. Aquí estarás a salvo, dijo sin tocarme, sin abrazarme. Yo no entendía del todo lo que significaba ese lugar. Pero en sus ojos vi algo parecido al alivio. Nunca supe si fue por mí o por ella. Las rejas se cerraron detrás de mí con un sonido metálico que aún escucho cuando intento dormir. Me recibieron 2 mujeres vestidas de negro, con el rostro tenso. Sin rastro de ternura. Me dijeron que debía llamarlas madre y a partir de ese momento obedecer sin preguntar. Me cambiaron la ropa por un uniforme gris y áspero. Mi nombre fue reemplazado por un número. Ya no era Mariana, era la número 17. No me permitieron despedirme de mi madre. Me dijeron que las emociones eran debilidad del alma y que aquí se venía a purificar el espíritu, no a llorar por cosas del mundo. La primera noche fue la más larga. Dormíamos en literas duras, sin almohadas, en una sala fría y silenciosa. Nadie hablaba. Solo se escuchaban suspiros apagados y, de vez en cuando, un sollozo ahogado que terminaba rápido cuando alguna de las madres entraba a imponer silencio. Yo apretaba los ojos con fuerza, queriendo creer que todo era un mal sueño, que mamá volvería por mí al día siguiente. Pero los días pasaron, iguales todos. Y la esperanza comenzó a diluirse como el pan duro en la sopa de agua que nos daban. A las 5 de la mañana sonaba la campana. Teníamos que levantarnos en fila, con la mirada baja. No se nos permitía hablar, ni siquiera entre nosotras. Si alguien osaba murmurar, era castigada. Recuerdo a Clara, una niña más pequeña que yo, que susurró una oración diferente a la que nos enseñaban. La hicieron arrodillarse sobre granos de arroz durante horas. Nadie volvió a hablar de eso. Aprendimos a callar, aprendimos a mirar sin ver, a caminar sin hacer ruido, a respirar pidiendo permiso. Comíamos poco, pero rezábamos mucho. Nos decían que el cuerpo era prisión del alma y que debíamos domarlo con sacrificios. El hambre era una constante. A veces, cuando alguien enfermaba, solo le daban agua bendita y oraciones. No había doctores, ni visitas, ni cartas. El mundo afuera parecía una historia inventada. Las madres decían que éramos privilegiadas por estar allí, alejadas del pecado, pero yo sentía que estaba muriendo en vida cada día un poco más. Me enseñaron a tener miedo a Dios, no amor. Cada error, por pequeño que fuera, era una ofensa al cielo. Un pensamiento impuro, una mirada fuera de lugar, una risa no autorizada. Todo era pecado. Nos confesaban a diario, nos preguntaban qué soñábamos, qué pensábamos mientras limpiábamos los baños, mientras fregábamos los pisos de rodillas. Yo inventaba pecados, porque no sabía qué responder. Y cada confesión terminaba con una penitencia. La segunda semana, descubrí que no podía llorar más. Las lágrimas se me secaron. Ya no rezaba, solo repetía palabras sin sentido, como un eco hueco. Me convertía en una sombra obediente. ¿Era eso el castigo? Empecé a olvidar mi voz. Hablar me parecía un lujo, un recuerdo lejano. Las otras niñas también eran sombras. Nos mirábamos sin mirarnos, con miedo de contagiarnos el dolor o, peor aún, de hacerlo visible para las madres. Pero en lo más profundo, una pequeña chispa seguía viva. No sabía qué era. Tal vez una voz, un recuerdo o una promesa que no recordaba haber hecho. Aún no entendía qué era. Pero con el tiempo, supe que esa chispa sería mi única salvación, la única que me recordaría que, a pesar de todo, yo existía. Pasaron semanas antes de que entendiera que el convento no era un lugar de fe, sino de control. Nos llamaban hijas de Dios, pero ese título no traía dignidad ni ternura, sino exigencias crueles. Las madres no eran guías espirituales. Eran centinelas del dolor. Todo lo que hacíamos estaba medido, vigilado. Cada movimiento debía ser exacto, cada oración dicha con el tono correcto, cada paso dado con obediencia absoluta. No había margen para la duda, ni para la curiosidad, ni mucho menos para la rebeldía. Nos dividían en grupos según la conducta. Las obedientes tenían ciertos privilegios, una rebanada más de pan, menos turnos de limpieza. Las rebeldes, aquellas que lloraban, preguntaban o simplemente se resistían, eran castigadas sin compasión. Una vez vi a una niña, Lucía, castigarla por no terminar su plato. La hicieron estar de pie toda la noche, rezando el rosario sin parar. Al amanecer, se desplomó. No dijeron nada. La levantaron como si fuera un saco y la llevaron fuera del dormitorio. Nunca más volvió. Los castigos eran parte del aire. Limpiar los baños con cepillos de dientes, lavar los pisos con agua helada. Dormir sobre el suelo en invierno. Decían que eso nos acercaba a la santidad. Pero yo no sentía a Dios en ninguno de esos actos. Sentía frío, dolor, soledad. El silencio era otra forma de castigo.
Se convertía en una barrera espesa, como si el tiempo no pasara. Las paredes eran testigos de secretos que ninguna se atrevía a contar. El miedo era una presencia constante, como un velo sobre nuestros ojos. A veces, me preguntaba por qué mi madre me había dejado allí. ¿Acaso pensaba que era lo mejor? ¿O simplemente quería deshacerse de mí? Esa pregunta me quemaba por dentro, pero no podía decirla en voz alta. Me lo habían prohibido. Aquí nadie habla del pasado, decían. La familia es una distracción del alma. Nos enseñaban a renunciar al amor. A olvidar que una vez fuimos hijas de alguien más. Querían convertirnos en instrumentos, no en personas, y poco a poco lo lograban. La comida era siempre la misma: sopa sin sabor, pan duro, agua tibia. Decían que el hambre purificaba, pero yo veía como algunas niñas se desmayaban durante la misa, o cómo temblaban mientras trabajaban en el huerto bajo el sol. Cuando alguien enfermaba, lo llamaban prueba divina. No había medicina, solo oraciones y ayuno. ¿Y si la niña no mejoraba? Simplemente desaparecía. Nos decían que Dios la había llamado, pero en el fondo sabíamos que nadie la había escuchado pedir ayuda. Las noches eran más crueles que los días. El frío traspasaba las cobijas delgadas y los suspiros se mezclaban con oraciones murmuradas. Algunas niñas hablaban dormidas, sus voces temblaban de miedo. Otras simplemente no dormían. Me acostumbré a vigilar las sombras, a contarlos segundos entre campanazos, a imaginar que afuera, en algún lugar, existía un mundo diferente. Pero esa esperanza era peligrosa. Si las madres descubrían que aún soñabas, te arrancaban esa parte con más castigo. Un día, mientras limpiaba el pasillo principal, encontré un pequeño papel doblado detrás de un crucifijo suelto en la pared. Tenía una frase escrita con letra infantil: no estás sola. Yo también tengo miedo. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que me descubrirían. Guardé ese papel como si fuera un tesoro. Por primera vez sentí que no era la única que luchaba por recordar quién era. No sabía quién había dejado ese mensaje, pero en ese instante, una chispa de humanidad volvió a nacer en mí. Desde entonces comencé a escribir mis pensamientos en pedacitos de tela o trozos de papel rotos. Los escondía donde podía, bajo el colchón, detrás de los cuadros, entre las páginas de los himnarios. Escribir era mi forma de resistir, de no desaparecer. No podía gritar, pero podía dejar huellas. Cada palabra escrita era un acto de rebeldía. Y aunque aún no lo sabía, esas pequeñas acciones comenzarían a salvarme. Comenzaron a llamarnos novicias del silencio. Decían que guardar la palabra era ofrenda a Dios, que hablar era contaminar el alma. Pero yo sabía que, detrás de ese silencio, había algo más oscuro. Los pasillos del convento eran fríos, pero no por el clima. Era el miedo lo que helaba los huesos. Una presencia constante, invisible, que nos seguía incluso mientras dormíamos. Las madres decían que Dios lo veía todo. Pero había ojos que observaban con intenciones que nada tenían que ver con el cielo. Un sacerdote venía cada semana. Lo llamaban Padre Matías. Era un hombre de mirada tranquila, voz suave y manos que siempre estaban más cerca de lo debido. A las más pequeñas las sentaba en sus piernas. Les hablaba al oído con palabras suaves que nadie alcanzaba a escuchar. Nos decían que era una bendición ser elegida para la charla espiritual, pero todas sabíamos lo que eso significaba. Algunas niñas volvían con los ojos apagados. Otras simplemente no volvían nunca más. Una noche escuché a Inés llorar en el baño. Tenía 10 años. Se tapaba la boca para no gritar. Pero el dolor en sus ojos era evidente. Le pregunté qué le pasaba, pero no respondió. Solo me miró con una tristeza que aún recuerdo. Al día siguiente, desapareció. Las madres dijeron que su alma había sido demasiado débil para resistir. Esa frase se quedó grabada en mí. Me di cuenta de que nadie vendría a rescatarnos y que si no luchaba por dentro, iba a terminar como ellas, vacía, rota. Invisible fue entonces cuando conocí a Ana. Tenía mi edad, pero sus ojos eran más viejos. Se movía en silencio, pero su presencia era firme. Me habló una noche, en voz baja. Mientras todas dormían, me preguntó si yo también escribía. Me asusté. No sabía si era una trampa. Pero su mirada no mentía. Me mostró un trozo de tela con frases bordadas. Mensajes de otras niñas que, como nosotras, habían tratado de resistir. Estas palabras son lo único que queda de algunas, me dijo. Ana me enseñó a escribir sin que se notara. Me enseñó a esconder lo que sentíamos entre los pliegues de nuestras faldas, en los dobleces de las camisas, entre las grietas de las paredes. Juntas empezamos a recolectar los mensajes que encontrábamos. Algunos eran fragmentos de oraciones, otros confesiones de miedo, de dolor, de deseo de libertad. No sabíamos quiénes los habían dejado, pero sabíamos que esas palabras eran las únicas pruebas de que aún éramos humanas. A veces, durante la misa, cuando el padre Matías hablaba de pureza y obediencia, yo lo miraba con rabia muda.
Nadie más parecía verlo como yo. Las madres lo adoraban. Decían que era un hombre santo, elegido por Dios. Pero yo había visto lo que sus manos hacían, lo que su voz susurraba. Aprendí a bajar la mirada para que no se fijara en mí. Aprendí a hacerme invisible como tantas otras. Pero en mi interior, cada palabra que escribía era un grito que no podían callar. Una noche, encontré un mensaje que me estremeció: si desaparezco, no dejes que me olviden. No tenía firma, solo esa súplica desesperada. Lo guardé cerca del corazón, entre las costuras de mi camisón. Esa frase me marcó. Me di cuenta de que cada una de nosotras era una historia a punto de ser borrada. ¿Y qué si no dejábamos rastro? El mundo jamás sabría lo que pasaba tras esos muros blancos y sagrados. Nadie creería nuestro dolor si nos dejábamos caer en silencio. Desde entonces, mi miedo se transformó en memoria. No quería ser valiente, solo quería no desaparecer. Ana y yo nos prometimos que algún día, si lográbamos salir, contaríamos todo, lo escribiríamos con cada detalle, sin adornos, sin suavizar el horror. Porque no eran solo rezos lo que vivíamos. Era un infierno disfrazado de cielo. Y alguien tenía que decir la verdad. Ana se convirtió en mi refugio en medio del desierto. No hablábamos mucho, solo lo necesario. Pero en cada mirada compartida había comprensión. No hacía falta explicar el miedo ni justificar el silencio. Las dos sabíamos lo que significaba sobrevivir sin dejar de ser nosotras. En un lugar donde nos querían todas iguales, obedientes y sin alma, nuestra amistad era una herejía. Y sin embargo, era lo único que nos hacía sentir humanas. Empezamos a comunicarnos con símbolos. Una flor dibujada en el margen de una hoja era señal de peligro. Un pequeño hilo rojo en el dobladillo indicaba que había nuevo mensaje escondido. Nos volvimos expertas en leer gestos, miradas, silencios. Era como si habláramos otro idioma, uno que las madres no podían entender. A través de esos pequeños códigos, tejimos una red de resistencia invisible. Éramos niñas, pero no sabíamos. Convertido en guardianas de la memoria, el convento seguía su rutina implacable: rezos al amanecer, trabajos forzados, castigos disfrazados de penitencia. Pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era solo miedo, había una rabia nueva, tranquila pero firme, que me hacía levantarme cada día con una chispa más de fuerza. Sabía que no podía escapar físicamente, pero mi mente ya no les pertenecía. Esa libertad interior era lo único que no podían arrebatarme, por mucho que intentaran quebrarme. Un día, durante la limpieza del archivo viejo, encontramos una caja con fotografías antiguas. No tenía nombre ni fecha. Eran niñas como nosotras, con los mismos uniformes grises, las mismas miradas perdidas. Algunas estaban tachadas con tinta negra. Ana y yo las observamos en silencio. Fue como mirar nuestro propio reflejo congelado en el tiempo. ¿Qué había sido de ellas? ¿Dónde estaban ahora? Aquellas caras borradas eran una advertencia y, al mismo tiempo, una promesa de que nuestra historia no podía repetirse sin ser contada. Comenzamos a escribir más. Ya no solo pensamientos o frases sueltas, sino relatos enteros. Historias de lo que veíamos, de lo que sentíamos, de lo que las otras callaban. Lo hacíamos en trozos de mantel viejo, en hojas de himnario arrancadas, en servilletas escondidas bajo las tablas del suelo. Cada noche escribíamos un poco más. Nos turnábamos para vigilar. Una escribía, la otra cuidaba que no nos descubrieran. Era peligroso, pero necesario. Una noche, Ana me susurró que había escuchado a una de las madres decir que me estaban observando. «Dicen que tienes fuego en los ojos», me dijo. Yo no entendí si era una amenaza o una advertencia, pero desde entonces sentí como las miradas se clavaban más fuerte en mí. Empecé a ser más prudente, más cuidadosa, pero también más decidida. Si sabían que algo en mí era diferente, entonces debía protegerlo como lo más valioso. Que tenía la esperanza era frágil, como un cristal delgado que podía romperse con una sola palabra, pero aún así nos aferrábamos a ella. Empezamos a soñar con dejar algún día esos muros, no como niñas rotas, sino como testigos. Queríamos contar todo. Incluso si nadie lo creía, sabíamos que allá afuera el mundo seguía girando, ajeno a nuestros rezos forzados, a nuestros ayunos, a nuestras lágrimas escondidas. Pero también sabíamos que la verdad no podía permanecer enterrada para siempre. Esa noche, antes de dormir, Ana me dio un pequeño pedazo de papel con una frase que había bordado con hilos de su propio cabello. Decía: recordar es vivir. 2 veces. Olvidar es morir en silencio. Lo guardé entre las costuras de mi mengue. No sabía aún cómo terminaría nuestra historia, pero empecé a entender que escribirla era el primer paso para sobrevivirla. La mañana en que Emilia desapareció, el convento se sumió en un silencio aún más denso que de costumbre. Era una niña de ojos grandes y cabello rizado. Apenas 7 años.
Dormía en la cama junto a la mía y solía tener pesadillas. A veces susurraba el nombre de su madre entre sollozos. Esa noche no gritó, no lloró. Simplemente no despertó con la campana. Su cama estaba vacía. Las sábanas, intactas, como si jamás hubiera estado allí. Las madres no hablaron de ella. Ni una palabra. Ni una oración. Borraron su nombre de la lista, retiraron su uniforme. Redistribuyeron su lugar en la mesa del comedor. Nos dijeron que no debíamos aferrarnos a lo terrenal, que las almas que partían lo hacían por voluntad divina. Pero yo sabía que Emilia no había sido llamada por Dios. La habían hecho desaparecer, como a otras antes. Y ese día comprendí que cualquiera de nosotras podía esfumarse sin dejar huella. Si no hacíamos algo, Dana se puso pálida, caminaba más lento, hablaba menos, por las noches lloraba en silencio. Emilia le había dado un dibujo hacía unos días, un corazón roto en dos mitades. Lo guardaba como un tesoro. Pero después de su desaparición, Ana lo quemó. No quiero recordar más, me dijo. Yo no supe qué responder. Tenía miedo de perderla también, de que se rindiera. Y entendí que escribir ya no era solo un acto de memoria, sino también de resistencia emocional. Lo que no se escribía, se perdía. Ese día me enterré en mi interior. Empecé a escribir en mi mente, incluso cuando no tenía papel. Grababa las palabras en mi memoria como si fueran tatuajes. Cada gesto, cada susurro, cada rostro que temía desvanecerse. Comencé a observar con más detalle las llaves que colgaban en el cinturón de la madre Beatriz, el rincón del almacén que siempre permanecía cerrado, los horarios en que el sacerdote llegaba y desaparecía. Todo podía ser importante algún día. Todo tenía que ser registrado. Las otras niñas evitaban hablar de Emilia, algunas por miedo, otras porque ya no sabían cómo enfrentar otra pérdida. Habíamos aprendido a enterrar el dolor sin siquiera nombrarlo. El convento nos había entrenado para vivir como sombras, pero en el fondo, cada desaparición nos quebraba un poco más. Ana y yo sabíamos que no podíamos permitir que Emilia fuera olvidada como las demás. Su dibujo, aunque ahora solo fuera ceniza, se convirtió en símbolo de algo que no podíamos permitir que muriera. La verdad, un par de noches después encontré un trozo de tela en el hueco de una vieja escalera. Tenía bordado un nombre, Teresa, no era de ninguna niña actual. Ana me dijo en susurros que era una de las primeras que desapareció años atrás. Según los rumores, nadie hablaba de ella, pero ahora ese nombre volvía como un eco. ¿Cuántas más habían sido silenciadas? ¿Cuántos nombres más estaban perdidos en la oscuridad? Empecé a escribir una lista, una crónica secreta de los ausentes. Las madres empezaron a sospechar. Los castigos se volvieron más intensos. Nos hacían permanecer de rodillas durante horas, rezando hasta que la voz se quebrara. Ana fue golpeada por no responder a tiempo. Su rostro quedó marcado por días. Aún así, no dejamos de escribir. No dejábamos de buscar. Porque entendimos que, si no hablábamos algún día, si no dejábamos testimonio, seríamos borradas también, no solo de ese lugar, sino del mundo entero. Esa noche, mientras escribía bajo la sábana con un pedazo de carbón y un trozo de tela, sentí por primera vez algo parecido a la fe. No en Dios, ni en las madres, ni en las palabras que nos obligaban a repetir, sino en mí, en mi voz, en lo que podía quedar de mí si tenía el valor de conservarlo. Ya no escribía solo para recordar, escribía para que, si yo también desaparecía, alguien supiera que estuve aquí, que no fui silencio. El control no era solo sobre el cuerpo, era sobre la mente, sobre el alma. Nos decían que nuestros pensamientos también eran pecado, que debíamos purificarlos antes de dormir. Cada noche nos llevaban de una en una pequeña sala de confesión. Allí, con la única luz de una vela, teníamos que decir lo que habíamos pensado durante el día. No lo que habíamos hecho, sino lo que habíamos pensado. Cualquier duda, cualquier emoción, cualquier imagen mental que no se ajustara a la obediencia, era considerada impura. El padre Matías nos escuchaba con los ojos cerrados, como si nuestras palabras fueran plegarias, pero no lo eran. Eran confesiones, forzadas, extraídas del miedo. A veces no sabía qué decir, entonces inventaba pecados. Decía que había sentido envidia, o que había tenido un pensamiento de orgullo. Lo hacía para no llamar la atención, pero sabía que algo en mí comenzaba a romperse. Cada confesión me vaciaba un poco más, y cada absolución, en lugar de aliviarme, me hundía más en la culpa. Las madres decían que la culpa era un regalo de Dios, que quien no sentía culpa no tenía alma. Yo la sentía todo el tiempo, por respirar, por pensar, por soñar con mi madre, por recordar mi nombre verdadero. Me culpaban por no querer ser monja, por no sentir el llamado divino, por no encontrar paz en aquel encierro. Decían que el demonio me hablaba,
que debía orar más, ayunar más, obedecer más. Me miraban como si estuviera enferma, pero yo sabía que lo que me enfermaba era ese lugar. Ana empezó a debilitarse. Estaba más callada que nunca, comía poco, hablaba menos. Me decía que había comenzado a dudar de su propia voz. A veces ya no sé si mis pensamientos son míos o de ellas, me confesó una noche. Eso me aterrorizó, porque si perdíamos eso, la voz interior, ya no quedaba nada. Las madres llamaban a eso el verdadero progreso espiritual. Vaciarse de sí mismas para llenarse de Dios. Pero lo que yo veía era otra cosa. Veía a niñas desapareciendo por dentro. Una mañana me llamaron sola al despacho de la madre Beatriz. Me dijo que habían visto potencial en mí, que yo tenía fuerza, que podía convertirme en guía espiritual para las más pequeñas, que debía dejar de resistirme y aceptar mi destino. Me ofreció una cruz de plata. Yo la rechacé. No dije nada, solo bajé la mirada. Sentí que esa cruz quemaba más que cualquier castigo. Me estaban eligiendo para convertirme en una de ellas, en una vigilante, en una traidora. Desde entonces comenzaron a presionarme más. Me pedían que hablara sobre lo que las otras niñas pensaban, que les dijera quién lloraba de noche, quién murmuraba cosas prohibidas. Yo fingía no saber nada. Me convertí en experta en parecer sumisa. Les di lo que querían ver, mientras dentro de mí guardaba todo lo que no podían controlar. Comprendí que resistir ya no era decir no, era aprender a sobrevivir sin ser descubierta. Era ocultar la verdad en medio del disfraz de obediencia. La peor penitencia era la de los días de silencio absoluto. No podíamos hablar, ni mirar a nadie, ni rezar en voz alta. Solo pensar, pero ellas sabían que ese era el momento más peligroso, porque en el silencio real aparecía la verdad, y muchas no podían soportarla. Algunas niñas se golpeaban a sí mismas, otras intentaban escaparse, otras simplemente se derrumbaban. Las madres lo llamaban la purga, pero yo lo llamaba locura inducida. Control disfrazado de fe. Esa noche, después de otro día de silencio, me juré no olvidar nunca quién era. Me dije a mí misma mi nombre real, en voz baja. Mientras estaba sola fregando el piso, me llamo Mariana, tengo 12 años. No soy una sombra. De esa simple frase, repetida como un mantra, fue lo que me mantuvo viva, porque entendí que la única forma de sobrevivir era no dejar que me borraran por dentro. Aunque tuviera que mentirles, aunque tuviera que callar, yo seguiría siendo yo. La rutina parecía inquebrantable hasta que una mañana las campanas sonaron en un horario inusual. Las madres comenzaron a correr, a limpiar cada rincón con urgencia, a dar órdenes con una ansiedad que nunca habíamos visto. Nos ordenaron ponernos los uniformes más nuevos, peinarnos con cuidado y sonreír en silencio. Hoy nos visitan enviados del obispado, dijeron. Nadie sabía qué significaba exactamente eso. Pero algo era evidente, les preocupaba lo que pudiéramos mostrar. Nos alinearon en el patio central como estatuas vivientes. Llegaron 3 hombres vestidos de negro, con libretas y miradas inquisitivas. Uno de ellos se agachó a hablar con Clara, la más pequeña del grupo. Ella solo bajó la cabeza. Nos habían advertido, si hablábamos mal, si decíamos algo indebido, habría consecuencias. Pero en sus ojos vi que algo se removía. Una pequeña chispa, como si el mundo exterior tocara por primera vez los muros cerrados del convento. Me preguntaron mi nombre. Dudé. No sabía si decir número 17 o Mariana. Sentí la mirada de la madre Beatriz clavada en mí, como un puñal invisible. Respondí con voz firme, Mariana. Uno de los hombres anotó algo en su cuaderno y asintió. Fue un gesto simple, pero dentro de mí fue un terremoto. Esa fue la primera vez, en años, que pronuncié mi nombre frente a un adulto sin temor. Era como reclamar, aunque fuera por un segundo. Mi existencia. Ana no tuvo la misma suerte. Cuando uno de los visitantes le preguntó si estaba bien, ella solo dijo sí, pero su voz tembló. Más tarde, esa noche, la llevaron al cuarto de disciplina. Volvió con los labios rotos y los ojos vacíos. No dijo nada. Solo me miró como si ya no pudiera sostener su propia historia. Sentí rabia, impotencia, un nudo en el pecho que me asfixiaba. Ese fue el momento en que decidí que, si alguna vez salía de ahí, contaría todo. No por mí, por Ana, por Emilia, por Teresa, por todas. La visita duró 2 días. Revisaron dormitorios, comedores, las aulas vacías donde supuestamente aprendíamos. Nos hicieron cantar, rezar, sonreír. Las madres actuaban como si fueran santas, amables, protectoras. Pero detrás de cada gesto falso, nosotras sabíamos la verdad. Cuando se fueron, el convento respiró aliviado, y nosotras nos hundimos en un silencio más pesado que antes, porque habíamos rozado la esperanza y nos la habían arrancado de nuevo de esa noche. Escribí todo, cada detalle, cada pregunta.
cada expresión en los rostros de los visitantes. Lo escribí en servilletas que escondí en una grieta del altar roto de la capilla antigua. Era mi archivo secreto, mi testimonio. Ya no escribía solo para mí, sino para el futuro. Porque ahora sabía que ese lugar podía engañar al mundo. Que detrás de las paredes blancas y los cantos sagrados, se ocultaba una maquinaria de miedo. Ana me pidió que le leyera en voz baja lo que había escrito. Lo hice, palabra por palabra. Y mientras escuchaba, por primera vez en días, sus ojos se humedecieron sin miedo. No dejes de escribir. Me dijo, aunque me apajen, tú tienes que seguir. Entendí que esas palabras eran su forma de resistir, su forma de luchar, porque cuando la voz ya no alcanza, la memoria puede gritar por nosotras. Esa noche dormí abrazando la idea de que aún había tiempo. Aún existía una posibilidad, por mínima que fuera, de que nuestra historia no muriera allí. Tal vez alguien, algún día, encontraría lo que habíamos escrito, y sabría que, dentro de ese convento hubo niñas que se negaron a desaparecer. Llegó sin avisar un miércoles nublado. Cuando aún no habíamos terminado los rezos de la mañana. Se llamaba Valeria. Tenía el cabello corto, los zapatos nuevos, y una expresión confundida, a diferencia de nosotras. No bajaba la mirada, observaba todo con una mezcla de miedo y curiosidad. Las madres la presentaron como una oveja extraviada que ahora conocería el verdadero camino. Pero no sabían que Valeria traía algo que nosotras habíamos olvidado, el olor del mundo exterior. Las primeras noches no hablaba con nadie, lloraba en silencio, como lo habíamos hecho todas. Pero algo en su forma de moverse la delataba. Caminaba, con libertad, aunque intentara ocultarlo. No tenía aún la obediencia grabada en el cuerpo. En los rezos, su voz era diferente. Cuando la obligaron a confesar sus pensamientos, se negó. La castigaron. Claro, pero no se rompió, solo endureció su mirada. Y eso, para mí, fue como una llama que se encendía en mitad del hielo. Una tarde, mientras limpiábamos el jardín trasero, Valeria me habló. Fue solo una frase, dicha en voz muy baja: este lugar no es normal. Me quedé inmóvil. Nadie se atrevía a decir eso. Ni siquiera Ana. Le respondí sin mirarla: no lo digas en voz alta. Pero en mi interior, sus palabras despertaron algo dormido. Habíamos pasado tanto tiempo creyendo que aquello era lo único posible, que ya no recordábamos cómo se sentía dudar. Ella lo trajo de vuelta. Valeria comenzó a hacer preguntas. ¿Por qué no podíamos escribir libremente? ¿Por qué las niñas desaparecían sin explicación? ¿Por qué nadie hablaba de sus familias? Las madres empezaron a vigilarla de cerca. Una noche la encerraron en el cuarto oscuro, donde solo se escuchaban rezos en bucle por una radio antigua. Pero al salir, en vez de quebrarse, me miró con determinación. No pienso quedarme aquí para siempre, me susurró, y supe que algo estaba por cambiar. Dana, en cambio, estaba más débil. Su cuerpo ya no respondía igual. Comenzaba a perder peso, a desorientarse, a olvidar detalles. Yo escribía por ambas. Recogía todo lo que Valeria traía, relatos de su escuela, de su hermano, de la música que había escuchado antes de llegar. Eran palabras pequeñas, simples, pero en nuestras bocas eran milagros. Las compartíamos en voz baja, como si fueran oraciones sagradas de otro mundo. Y lo eran. Una noche, Valeria me llevó hasta la bodega vieja, donde nadie entraba desde hacía años. Me mostró una rendija en la pared por donde, según ella, podía verse la calle si te subías sobre unas cajas. Subimos juntas. Y allí estaba, el mundo. Lejano, borroso, pero real. Luces, autos, viento. No era un recuerdo. Era la prueba de que algo existía más allá de esos muros. Me eché a llorar en silencio. Por todo lo que habíamos perdido. Y por todo lo que aún podíamos recuperar. Esa noche no dormí. Me debatía entre el miedo y la esperanza. Quería creer que Valeria tenía razón, que había forma de salir. Pero también sabía que cada intento fallido costaba demasiado. Ya habíamos visto lo que pasaba con las que se rebelaban. Pero ahora no estaba sola. Y eso lo cambiaba todo. Ana, Valeria y yo. 3 nombres, 3 historias, 3 fuegos que no se habían apagado del todo. Guardé un nuevo escrito bajo la piedra, suelta del confesionario. Era una promesa: no moriremos aquí. Aunque nos salgamos, el mundo sabrá que existimos. Tal vez nadie lo leería. Tal vez sí. Pero al escribirlo, sentí que algo sagrado se sellaba en mi interior. Porque había dejado de ser solo una niña del convento. Ahora era voz. Era testigo. Era memoria viva. Valeria propuso lo impensable: escribir una carta y enviarla fuera. Decía que, si el mundo sabía lo que pasaba en ese lugar, alguien vendría. Ana y yo la miramos en silencio. La idea era peligrosa, pero también era la primera vez que pensábamos en algo concreto. No en soñar, no en escribir por si acaso. No, esta vez era real.
Un intento de contacto. De gritar por ayuda más allá de los muros. Acordamos hacerlo en 3 noches. Cuando todas durmieran, después de la vigilia de ayuno describimos la carta entre las 3. Valeria narró lo que había visto, Ana aportó nombres y fechas de desapariciones. Y yo redacté con la misma voz firme con la que venía escribiendo los diarios secretos. Terminamos con una frase que dolía escribir: si alguien lee esto, por favor, no nos olviden. La escondimos dentro de una cajita de metal envuelta en trapos. Y planeamos colocarla entre los víveres que un hombre del pueblo recogía cada jueves por la mañana. La noche señalada llegó con un aire espeso, casi irrespirable. Ana temblaba, no por frío, sino por algo más hondo. Me confesó que tenía miedo de que nos descubrieran, que prefería sufrir en silencio antes que arriesgarse y hacernos daño. Le tomé la mano con fuerza. Si tú no puedes hacerlo, yo lo haré por ti. Ella asintió y supe que esa noche nos estaba entregando lo último que le quedaba, su confianza, su fe en nosotras. Valeria y yo salimos escondidas al depósito. En la oscuridad total, cada paso era un latido. El pasillo parecía más largo que nunca. Logramos esconder la carta dentro de un saco de arroz, justo al fondo. Nadie nos vio, o eso creíamos. Al regresar, Ana ya no estaba en su cama. Sentí un escalofrío. Buscamos por todo el dormitorio, pero no apareció. Horas más tarde, la encontramos sentada sola en la capilla, con los ojos llenos de lágrimas. Las madres saben que algo pasa, murmuró. Al día siguiente, el ambiente estaba cargado. Las madres hablaban en voz baja. La madre Beatriz tenía esa mirada que anunciaba tormenta. Nos pusieron en tareas separadas, vigiladas de cerca. Nadie dijo nada, pero el silencio era más amenazante que cualquier castigo. Por la tarde, anunciaron un nuevo régimen de oración y penitencia. El enemigo ha entrado, dijeron. No sabíamos si se referían a nosotras o al miedo que ya no podían ocultar. Esa noche, mientras fingíamos dormir, escuchamos cómo alguien revisaba nuestras cosas. Los colchones, los cajones, incluso los zapatos. Habían comenzado la búsqueda. Nos abrazamos en silencio. Valeria susurró: si encuentran la carta, no te culpes. Yo lo elegí. Yo supe que ya no había vuelta atrás. Éramos cómplices de una verdad demasiado grande para esconderla por siempre, y demasiado dolorosa para dejarla sin voz. La madrugada llegó con un grito. No supe si fue real o un sueño. Alguien lloraba. En otra habitación. Después, pasos. Silencio. Algo había pasado. Pero nadie habló. Nos quedamos en nuestras camas, con el corazón apretado y la esperanza colgando de un hilo. A partir de ese día, todo sería diferente, porque ya no solo éramos niñas asustadas, éramos testigos, y eso, aunque las madres no lo entendieran, era lo más peligroso de todo. Pasaron días, luego semanas. No supimos si la carta salió. No hubo señales, no hubo respuestas. Las madres reforzaron el control. Más vigilias, más castigos, más silencio. Ana enfermó, ya no se levantaba. Su cuerpo frágil era apenas sombra. Valeria y yo hicimos lo posible por cuidarla. Pero nada parecía suficiente. La madre Beatriz decía que era el alma purificándose. Yo sabía que era abandono. Una forma lenta y cruel de desaparecer. Una tarde gris, un auto se detuvo frente al convento. Era raro, muy raro. Nos obligaron a entrar, como siempre. Pero desde una rendija de la capilla, vimos como 3 personas bajaban del vehículo. Traían carpetas, cámaras y un rostro que no parecía temerle a las madres. Eran de la prensa. Alguien había leído la carta. El corazón me saltó al pecho. Me sentí viva, por primera vez en años. La posibilidad de ser escuchadas era real. Nuestras palabras no se habían perdido. Las madres intentaron controlar la situación. Dijeron que todo era falso, que éramos niñas problemáticas, que mentíamos por rebeldía. Pero el periodista pidió hablar con una de nosotras. Por alguna razón, me eligieron a mí. Tal vez porque aún podía caminar, porque mi rostro no estaba del todo apagado. Me senté frente a él, con las manos temblorosas. Me preguntó si quería hablar. No respondí. Solo abrí el dobladillo de mi vestido y le entregué los fragmentos de papel que había escondido durante años. Leyó en silencio. Sus ojos se llenaron de algo que no era solo tristeza. Era comprensión. Era furia contenida. Fue entonces cuando supe que todo había valido la pena, que cada palabra escrita en la oscuridad ahora tenía un destino, que ya no éramos solo las niñas del convento, éramos evidencia, verdad, voz, historia, y eso, aunque nadie lo dijera en voz alta. Era justicia. El convento fue cerrado meses después. Las investigaciones sacaron a la luz años de abusos, silencios cómplices y desapariciones sin explicación. Nunca encontraron a todas las niñas, pero cada testimonio abrió un camino.
Ana no vivió para verlo. Se apagó en su cama, en paz, con Valeria y yo tomadas de su mano. Le prometimos que nadie la olvidaría, que su nombre estaría escrito en cada línea. Y así fue. Valeria fue llevada con una familia que la adoptó lejos de la ciudad. Nos escribimos cartas por un tiempo hasta que también ella quiso empezar de nuevo. Yo decidí quedarme, no por castigo, sino por propósito. Cada día escribo, cada día. Repito los nombres de las que ya no están. Las dibujo, las leo en voz alta, las convierto en testigos como lo fui yo. Porque si algo aprendí en aquel infierno disfrazado de santidad, es que recordarte es resistir. Y si tú estás escuchando esto, ahora eres parte de esta historia, porque al oírme, haces que mi voz no se pierda, porque al saber no puedes ignorarlo. Yo fui criada en un convento, sobreviví al silencio, al castigo, al olvido. Y ella habló no por mí, sino por todas las que aún esperan ser escuchadas, que el mundo sepa, que nunca más vuelva a repetirse.